¿Qué tal? Les damos la bienvenida a esta quinta y última charla del año del ciclo Agua en Santa Cruz. Esperamos poder continuarlo el año que viene. Este ciclo está dedicado a la caracterización de los recursos hídricos de Santa Cruz y a algunas de las prácticas de utilización del agua para el sector agropecuario. Este ciclo empezó el 30 de octubre y bueno, hoy finaliza por este año. Cuenta con la participación como disertantes de diversos profesionales de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Santa Cruz, con una larga trayectoria en investigación y en intervención a campo en relación con los temas que se van presentando en las diferentes charlas. Estas charlas se orientan a algunos temas relevantes vinculados al recurso hídrico en la región, y si bien fueron ya 5, son apenas una pequeña muestra de los diversos temas y complejidades que vamos a intentar seguir abordando en nuevas charlas en el futuro. Agradecemos la participación y el interés por estas charlas. Avisamos que las charlas van a quedar disponibles en el canal oficial de INTA Santa Cruz en YouTube, así como la información de los contactos en redes y en correos para responder a las consultas que surjan a posteriori. Hablando de consultas, si tienen alguna en el transcurso de la charla, les pedimos que las vayan dejando en el iconito de preguntas y respuestas que hay aquí abajo en el Zoom, y las consultas van a ser respondidas al final de la presentación, salvo que haya alguna muy puntual que, bueno, se va a ir respondiendo en el momento. Ahora les leo brevemente los currículum de los dos disertantes del día de hoy. Boris Díaz es ingeniero forestal y es máster en manejo de cuencas hidrográficas. Es docente e investigador en temas vinculados a los recursos hídricos de superficie e hidroclimatología de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y en INTA es responsable de temas relacionados con los recursos hídricos, el clima y el cambio climático en el grupo de investigación forestal, silvopastoril, agricultura y manejo de agua de la Experimental Santa Cruz. Trabaja allí desde el año 2014, pero tiene amplia experiencia en el tema desde años anteriores también. Sus tareas específicas involucran tanto investigación aplicada como gestión, gerenciamiento de proyectos, extensión, transferencia, comunicación, capacitación técnica, asistencia técnica a tomadores de decisión, formación de grado. Y el otro disertante es Leandro Almonacid, que es ingeniero en recursos naturales renovables, es especialista en teledetección y sistemas de información geográfica. Actualmente también trabaja en el Grupo Forestal, Agrícola y Manejo de Agua en la Experimental del INTA Santa Cruz, y está trabajando en su tesis doctoral, Impacto del Cambio Climático en los Sistemas Productivos de Patagonia Sur, bajo la dirección del doctor Pablo Peri y de la doctora Natalia Pesar. De vuelta, para todas las preguntas y consultas, vayan haciéndolas y van a ser respondidas al final de la charla. Los dejo entonces con los disertantes. Bueno, muchas gracias Liliana por la presentación. Un gusto tenerlos como participantes en esta última charla del ciclo. Les voy a compartir pantalla. Hoy vamos a referirnos a el estudio, el estado actual del conocimiento que tenemos sobre el fenómeno de las sequías en Santa Cruz, y un poquito extendido a otros territorios con los cuales tenemos recursos hídricos compartidos. Este fenómeno, el de las sequías, en años recientes, sobre todo desde el 2015 a esta parte, ha tenido mucha notoriedad y ha sido parte de muchas notas, eh, particularmente porque nos encontramos en un periodo, salvo este año, en el que tenemos un predominio del efecto niño y en el cual estamos experimentando un poco más de lluvias y frío que el promedio. Nos encontramos ya entre 8 y 9 años de una sequía que se viene profundizando con distintas características en el territorio. Algo de esto lo hemos charlado en
las primeras presentaciones dedicadas a las lluvias en la región. Y el tema particular de sequías ha adquirido una cierta notoriedad. De lo que vamos a charlar hoy es sobre el concepto de sequía y cómo nos encontramos desde el INTA haciendo un seguimiento de este fenómeno, un poco para entender la dinámica pasada y el momento en el que estamos en el presente con este evento, y tratando también de pronosticar o escenificar futuros posibles en relación con la oferta de agua. Es común y muy probablemente lo hayan visto con cierta recurrencia en los últimos años, la declaración de emergencias agropecuarias en relación con la sequía. Aproximadamente en los últimos 25 años han habido unas 15 declaraciones de emergencia o ampliaciones o prórroga o extensión territorial de zonas declaradas en emergencia basadas en la sequía. En nuestra provincia, un concepto con el cual queríamos comenzar la charla guarda relación con una ley que, bueno, desafortunadamente ha sido derogada, pero nos deja este concepto con el cual comenzar la charla, relacionado con el hecho de que las emergencias en este caso guardan relación con factores del clima que se convierten en condicionantes para la producción. Este concepto es importante porque lo vamos a mencionar varias veces durante el resto de la charla. El hablar de fenómenos como la sequía nos obliga a pensar en un impacto puntual de este fenómeno sobre algo que es de interés para la sociedad o para la economía. Es decir, para hablar del concepto de sequía tenemos que tener presente un objetivo puntual para el cual evaluarlo. Así, independientemente del objetivo, en general las sequías quedan definidas como alguna situación en la que particularmente la oferta de agua a través de las lluvias se encuentra en limitación o presentan alguna restricción. Eh, y si bien para todo tipo, entre los conocidos que nos permiten caracterizar el fenómeno, eh, hay un cúmulo de factores posibles para su estudio, lo cierto es que la oferta de precipitaciones es el primer gran condicionante. Es decir, la escasez en la oferta de lluvias o de nieve es el primer gran condicionante del fenómeno. Ahora, el fenómeno de la sequía se trata de un concepto complejo para el cual, como les mencionaba en el comienzo, nos obliga a pensar en un objetivo particular para estudiarlo. Gracias a que el fenómeno es así de complejo y los objetivos pueden ser múltiples, existen diferentes tipos de sequías con las cuales se puede analizar este fenómeno en un territorio. Entre el cúmulo de conceptos hay 4 que son muy generalizados. Eh, tenemos las sequías de tipo meteorológica, en donde el fenómeno se analiza particularmente y casi con exclusividad desde el punto de vista de las precipitaciones, dado que las precipitaciones son la base del funcionamiento, uno de los grandes recursos que condicionan el funcionamiento de nuestros ecosistemas a partir de la humedad disponible en el suelo. Hay otro concepto de sequía, que es el de sequía agrícola, en donde el foco principal del análisis no es la lluvia por sí mismo, sino la humedad del suelo y su dinámica en el tiempo. También tenemos el concepto de la sequía hidrológica, que es cuando nuestro objetivo de trabajo se concentra en la oferta de agua en superficie o en subsuperficie, sea la que escurre en ríos, la que se encuentra en reservorios, como lagos o acuíferos. Y finalmente, dado que el eje central del estudio de la sequía casi siempre se focaliza en la sociedad o en sus actividades económicas, existe el concepto también de la sequía socioeconómica, que consiste en el análisis de cómo esta limitación en la oferta de precipitaciones termina por impactar en las sociedades o en las actividades económicas que estas sociedades tratan de llevar adelante en el territorio. En términos generales, todos estos conceptos, todos estos tipos de sequía se encuentran fuertemente interrelacionados. Todos comienzan con algún tipo de inconveniente en la ocurrencia natural de las precipitaciones, que es lo que habíamos llamado sequías meteorológicas, y que cuando se las aborda en su estudio,
se analizan bien sea la propia lluvia o algunos otros conceptos muy fuertemente relacionados y que afectan a la producción en los ecosistemas, como la evapotranspiración. Estos dos conceptos muy fuertes dentro del ciclo hidrológico, uno de ellos determinando la entrada de agua a un ecosistema y el otro determinando la salida de agua de un ecosistema, condicionan la oferta de humedad que finalmente se encuentra en el suelo, que se encuentra también en los ríos y en los lagos, y finalmente todo eso significa un estrés en la vegetación o un estrés en los ecosistemas. Es decir, que todos estos conceptos finalmente se encuentran vinculados entre sí, con la única salvedad de experimentar un retraso a medida que vamos desde el concepto meteorológico de la sequía hasta que nos focalizamos en los impactos económicos o sociales o del propio ambiente. Se experimenta un retraso en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos concentramos estrictamente para estudiar la sequía en el fenómeno de la lluvia, el inicio, el final o la duración de estos eventos no va a tener en general un correlato con el impacto que puede provocar después en la economía o en la sociedad. En general, esos impactos siempre van a tener un retraso en el tiempo. Eh, Particularmente en regiones como Patagonia, en donde el estudio de la sequía se encuentra en un punto incipiente, en general, entre los distintos tipos de sequía, el que fuertemente se estudia o se comienza por estudiar es la sequía meteorológica. En general, esta se puede definir como un momento particular en el que la oferta de lluvias o la oferta de precipitaciones, si también involucramos a las nieves, se encuentra particularmente por fuera, por debajo, de lo que uno debería esperar como el promedio regional. Es decir, como una restricción en la oferta natural de lluvia en un tiempo determinado. Vamos a suponer una estación o un año en particular. En general, esta merma en la oferta de lluvias, definida así, pura y exclusivamente a partir de la lluvia, se trata de un concepto un tanto arbitrario y empírico. ¿Qué significa? Es arbitrario porque eh, si nosotros nos quedamos solamente analizando la oferta de la lluvia en términos de su lámina, no podemos saber directamente cuál es el impacto particular que va a tener en la producción de pastizales o en la oferta de caudales de un río. Eh, Simplemente vamos al momento de caracterizar a la sequía, tratar de imponer umbrales dentro de los cuales podemos juzgar si un evento de sequía es o no importante. Es decir, en este punto en el que nosotros intentamos asumir rangos para juzgar un evento particular de sequía, sin tener una apoyatura en algún otro recurso sobre el cual está impactando, hace que nuestra aproximación sea un tanto arbitraria. Y decimos que es empírica por el hecho de que estos indicadores, basados pura y exclusivamente en la lluvia, requieren, para entender cuál es el impacto en el lugar en el que nosotros estamos, requiere de una aproximación experimental. Es decir, si nosotros quisiéramos realmente saber si un evento de sequía terminó siendo poco importante, muy importante o dramáticamente importante, nosotros deberíamos ensayar experimentalmente algún tipo de determinación que nos ayude a establecer esa relación. Eh, Muchas veces, y sobre todo cuando uno se encuentra en una etapa inicial del estudio de las sequías, ese tipo de aproximaciones experimentales suele ser bastante acotada y muy en la generalidad del estudio de la sequía termina concentrándose pura y exclusivamente en el análisis del comportamiento de las lluvias. Dado que se trata de un proceso bastante complejo de estudiar, complejo de dimensionar y muchas veces muy complejo de correlacionar con el impacto que provoca, no existe una forma única de estudiarlo. Es así que en la actualidad se conocen entre 40 y 50 indicadores que son utilizados habitualmente para caracterizar este tipo de fenómeno, y dentro de este gran conjunto, eh, prácticamente la mitad o un poco más son justamente indicadores para el monitoreo de la sequía de tipo meteorológico, es decir, basado estrictamente en el estudio de la lluvia.
En general, la sequía, y un poco lo que les acabo de comentar, el hecho de que no existe una única metodología para abordarla, se trata de un fenómeno bastante complejo, debido particularmente a que el fenómeno en sí ocurre en forma lenta y progresiva sobre un territorio, y muy particularmente los impactos o los síntomas que uno puede ir viendo durante la ocurrencia de un fenómeno de sequía también son de visibilización bastante lenta. Todo lo cual hace muy difícil la determinación de algunos indicadores asociados a la sequía que son de mucha importancia, como por ejemplo establecer cuándo empieza un evento de sequía, cuándo terminan sus efectos secundarios o los impactos provocados, o qué intensidad ha tenido o cuál ha sido su magnitud. Eh, todos estos comportamientos son de muy difícil determinación, y más aún cuando avanzamos en el tipo de sequía y nos queremos concentrar en los impactos que finalmente una sequía provoca sobre una socioeconomía. Estas acumulaciones son aún incluso más lentas y muchas veces muy desfasadas del evento climático en sí. Muchas veces algunos impactos particulares en la socioeconomía se dan incluso cuando el efecto concreto de falta de lluvias ya concluyó, eh, lo cual dificulta mucho la dimensión de cuánto de lo que nosotros estamos viendo del comportamiento en un recurso o en algún indicador económico es asociable directamente a la sequía. También, dado que existe este desfasaje entre el inicio de una sequía y cómo uno la observa, lógicamente muchas veces también ocurren que las intervenciones de los gobiernos o las organizaciones para mitigar los efectos de un evento se desfasan mucho más en el tiempo. Eh, en parte esto también es el producto de la complejidad y la dificultad de caracterizar el inicio de un fenómeno de sequía. Eh, Finalmente, todo lo concerniente al ciclo del agua y a los fenómenos de sequía que están altamente relacionados con este ciclo, no reconocen límites administrativos particulares en el territorio, con lo cual muchas veces el estudio concreto del fenómeno de sequía o cómo se distribuyen sus impactos en el territorio resultan difíciles cuando uno se encuentra ante territorios con recursos hídricos compartidos, como son las cuencas hidrográficas, y en las cuales existen diversas jurisdicciones para su análisis, lo que a veces dificulta el acceso a información suficiente como para poder anticiparla, monitorearla y estudiar sus efectos. Eh, Incluso muchas veces las sequías no solo tienen impactos directos, como la desaparición de un cuerpo de agua, por ejemplo, sino que muchas veces tienen efectos, la gran mayoría de ellos son impactos indirectos, que muchas veces son muy difíciles de detectar hasta que no se transforman en algo excesivamente evidente. Esto también eh, contribuye a la complejidad del estudio de la sequía. Y en parte explica la complejidad el hecho de que muchas veces existen grandes vacíos de conocimiento alrededor del fenómeno como para interpretarlo y accionar preventivamente o a través de planificación en, en su intervención. Si nosotros hacemos una clasificación muy rápida de los efectos asociados a la sequía, en general la sequía se trata de un fenómeno natural eh, y que tiene un alcance temporal relativamente corto. Eh, si este proceso en términos naturales se prolongara en el tiempo, condicionando déficit de agua con mayor permanencia, podríamos pasar a un fenómeno de aridez. Cuando interviene el hombre, y a partir de su acción o su inacción, la sequía se transforma en la falta de agua disponible para sostener alguna actividad económica o alguna actividad eh, social, entonces pasaríamos a hablar de el concepto de escasez hídrica. Y finalmente, cuando todos estos fenómenos se profundizan, tanto en términos de tiempo, a través de déficit permanente y por imprevisión humana, el desenlace final de estos eventos termina condicionando la desertificación.
para poder interpretar estos fenómenos, conocerlos y anticipar los escenarios en los que estos fenómenos se vuelven de mayor impacto y mayor irreversibilidad, es necesario el monitoreo, es necesario el estudio de los eventos, que comienzan con estos fenómenos de sequía a partir de eventos dispersos en el tiempo. Si nosotros como sociedad tenemos la posibilidad de empezar su estudio y su monitoreo, eh, el garantizar estos estudios en el tiempo, ¿qué es lo que nos debe permitir? ¿O qué es lo que nos va a permitir? Bueno, pues nos va a permitir reducir las pérdidas económicas que ocasionan estos eventos cuando se desencadenan, o cuando se arrastran como efectos indirectos a lo largo del tiempo. Nos permite la anticipación, nos permite reducir la proporción de la población que se puede ver afectada a partir de este tipo de eventos. Y en el caso particular de las sociedades, permite esta anticipación reducir el impacto que este tipo de eventos generan en la provisión de algunos servicios, como por ejemplo el abastecimiento de agua de consumo o el apropiado saneamiento urbano. Eh, a través de estas acciones, ¿qué es lo que nosotros podemos, las acciones que están favorecidas por el estudio permanente de la sequía? ¿Qué es lo que nos permiten? Bueno, nos permiten eh, planificar y anticipar los eventos. Nos permite generar como sociedad capacidades para atenuar los riesgos y las vulnerabilidades que tenemos, tanto desde las ciudades y las urbanizaciones como desde las actividades económicas. Permite anticipar y fortalecer la articulación y la cooperación entre organizaciones y estados, algo que es crítico para poder intervenir en situaciones de sequía, como también en cualquier otro tipo de evento meteorológico extremo, como pueden ser las inundaciones. Y finalmente, el poder estudiar y monitorear todo esto en el tiempo permite el acceso, permite garantizar el acceso a la información y a una alerta temprana. Y esto es crítico dado que las intervenciones ante eventos de sequía no solamente demandan la intervención de los gobiernos para tomar decisiones, sino también que se trata de información clave para que cada individuo, y en el caso de los productores, puedan tomar las previsiones necesarias para sus propias actividades económicas. Ahora, un poquitito de algunos aspectos conceptuales alrededor de esto. ¿Por qué hablamos de los impactos de la sequía? ¿Por qué la sequía significa un problema? Bueno, hay tres grandes pilares que nos permiten entender por qué en algún momento una falta de lluvia pone en jaque a determinada actividad económica o a determinado territorio. Hay dos grandes pilares alrededor del fenómeno de la sequía que están condicionados por eventos naturales. Uno es la sequía en sí como una amenaza, y otro es el grado de exposición que presenta una sociedad o una actividad económica ante estos eventos naturales. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Si un día fundáramos una ciudad en medio del desierto, pues en el momento mismo en el que estamos haciendo la fundación, estamos generando una muy alta exposición de esa urbanización y de esa sociedad a condiciones climáticas promedio que son complejas y difíciles y adversas, como son situaciones de aridez. Es decir, que el nivel de exposición es una atribución de una actividad o una sociedad ante los elementos del medio. En ese ambiente en el que nosotros fundamos la ciudad, pueden ocurrir eventos naturales extremos con cierta recurrencia, ya en forma natural. Eso es lo que nosotros consideraríamos, en este caso, una amenaza, la ocurrencia de estos eventos de sequía. Ahora, esto no quiere decir que si nosotros tomáramos las previsiones suficientes para que en el futuro esa urbanización no tuviera inconvenientes en el acceso al agua, a través de, por ejemplo, inversiones en infraestructura como para asegurar la provisión de agua, nosotros lo que podríamos hacer es, mediante esas alternativas, es disminuir la vulnerabilidad. Es decir, que en la medida en la que esa urbanización pudiera tener todos los elementos necesarios para enfrentar los dilemas de la exposición y de las amenazas, estaríamos ante una situación de baja vulnerabilidad. En contrapartida, si nosotros a esa urbanización no le proveyéramos ninguna infraestructura y tuviéramos una muy alta vulnerabilidad, esto es algo estrictamente humano,
el combo de estos tres elementos nos diría, o nos permitiría concluir, que estamos ante una situación de alto riesgo. ¿Y eso qué significa? Que en un momento en el que se dispare un evento particular de sequía, podría tener efectos dramáticos. Entonces, cuando intentamos estudiar el fenómeno de la sequía desde este punto de vista de estos tres pilares, es decir, estos tres pilares nos permiten aproximar lo que se conoce como manejo preventivo de riesgos, eh, el balance de lo que significan estos tres elementos y cómo se combinan entre sí, son los que nos permiten establecer cuál es el riesgo de una actividad económica o de una sociedad ante eventos de sequía. Eventos que representan una alta amenaza en situaciones de una muy alta exposición y muy alta vulnerabilidad por no tener la previsión suficiente para enfrentar estos desafíos, significan un alto riesgo. Y de la mano de un alto riesgo, en un momento en el que se declara uno de estos fenómenos, es esperable que ocurran grandes impactos o grandes afectaciones socioeconómicas. Para poder abordar esto, en general, la guía sobre el manejo integrado de la sequía lo que nos recomiendan es atacar tres grandes pilares. Primero, conocer el fenómeno y tener la posibilidad de ajustar algún tipo de indicador que nos permita anticiparnos. Eso es lo que se conoce como una alerta temprana. Eh, es decir, disponer de indicadores que nos permitan, asegurando el monitoreo de algunas variables climáticas, tener una idea de cuándo puede venirse encima un evento particular de sequía. Dijimos hace un rato que la amenaza en particular por sí sola no significa mucho. Necesitamos conocer cuál es el nivel de exposición y cuáles son las vulnerabilidades de una actividad o de un territorio en el que nos encontremos. Bien, a través de los siguientes dos pilares, conocer un inventario de riesgos y de cuáles son los impactos posibles de una sequía, la determinación de quién es la población o la actividad más vulnerable, es el segundo de los pilares. Es decir, tratar de entender de qué manera un evento de sequía puede afectar y a quién. Y finalmente, el tercer pilar, a partir de la información y el conocimiento disponible, es el que nos permita la planificación, no solo de la preparación previa para anticipar cualquier evento de sequía, sino también de tener ajustados todos los procedimientos para la intervención, o lo que se conoce como la respuesta ante un evento particular. Estos tres pilares son los que nos permiten el planteo del manejo integrado de sequías que se administra en el marco del manejo integrado de los recursos hídricos en la forma de un bucle, es decir, se genera la información, se utiliza, se interviene ante un determinado evento y se vuelve a revisar, se vuelve a ajustar, permanentemente se monitorea, ante un nuevo evento se vuelve a intervenir y el proceso se retroalimenta permanentemente. Teniendo esto en mente, lo más importante para nosotros en este punto es enfatizar el valor que tiene en el arranque el estudio de la sequía y el cómo se comporta en el tiempo. Vamos a ver lo siguiente. Este es un grafiquito bastante genérico. Simplemente están representados acá en el trazo continuo en azul cómo ha sido la distribución de lluvias en la cuenca del río Serrano, el río Vizcachas, una cuenca que tenemos compartida con la región de Magallanes en Chile, en el suroeste de Santa Cruz. Y de fondo lo que tenemos es simplemente el resultado, no interesa en este punto saber cuál, pero lo que tenemos es, en la forma de barras, el resultado de la aplicación de un indicador de sequía. Simplemente lo que estamos viendo en este gráfico es eh, barritas azules significan eventos de humedad, o lo que podríamos decir un indicador positivo, y las barras hacia abajo anaranjadas, eventos de sequía o momentos en los cuales hemos tenido eh, situaciones de seca eh, apartadas de la normalidad. El objetivo de este gráfico es simplemente que ustedes tengan una idea de que independientemente de cómo se distribuyen las precipitaciones a lo largo del tiempo, el solo ver las curvas de precipitaciones no nos permiten inferir prácticamente nada respecto de cuál es el significado en términos de una sequía. De hecho, fíjense que
tenemos una gran oscilación de las curvas de precipitación, y sin embargo en muchos momentos tenemos lo que este indicador nos permitió juzgar como sequías, es decir, momentos en los que tenemos el indicador por debajo de cero. ¿Cuál es el objetivo de este gráfico? El objetivo es simplemente demostrar que con un indicador particular de sequía lo que pretendemos es extraer más información de lo que simplemente las curvas de precipitación nos permiten analizar. De hecho, la mayoría de las veces, como ya les comentaba, solo las curvas de precipitación no nos permiten decir mucho respecto del impacto de las lluvias en el ecosistema, lo que intentamos analizar a través de un indicador de sequía. ¿Cómo se analiza un indicador de sequía? Bueno, en este gráfico simplemente lo que tenemos es una porcioncita de ese gráfico anterior, donde tenemos a partir del valor 0, tenemos momentos en donde la curva de un indicador está por arriba y otros momentos en los que está por abajo. Cuando un indicador de sequía en particular está sobre 0, nos está significando que tenemos una excedencia en la oferta de agua. Cuando el indicador está por debajo de 0, quiere decir que tenemos alguna situación de sequía. No por encontrarnos debajo del 0 en cualquier indicador que utilicemos, significa que estamos ante un evento que puede significar un impacto importante para una actividad económica o para la sociedad. Recordemos lo que charlamos al principio. Los indicadores de sequía pueden dividirse en distintos tipos en función del objetivo que nos interesa estudiar. Cuando estamos estudiando sequía de tipo meteorológica, solo analizamos la distribución de la lluvia. Y hay 4 grandes elementos que nos interesa estudiar en estos indicadores de sequía. Primero, cuánto duran. En este caso, con un grupo de valores que tenemos por debajo de 0, la duración es todo el momento en el que estos indicadores están debajo de 0. La intensidad queda definida como el valor promedio que ese indicador haya logrado durante todo este evento. La severidad queda definida como el valor más importante que tuvo el evento dentro de esta ocurrencia. Y finalmente, si yo tengo la posibilidad de tener una secuencia de tiempo muy larga, la frecuencia o el tiempo de recurrencia de estos eventos son la cantidad de veces que este fenómeno ocurrió en esa secuencia de tiempo. Bien, en general, cada vez que hablemos de una sequía, para poder caracterizarla, necesitamos hacer referencia a estos 4 elementos. Cuánto dura, qué intensidad tiene, qué severidad logró y cada cuánto ocurre. Después les voy a mencionar también la existencia de un quinto elemento que guarda relación también con la caracterización de cuál es el impacto de una sequía. No existen reglas para la evaluación del significado de una sequía, hasta tanto uno no pueda avanzar en el estudio de sequías de tipo social o socioeconómico. En general es bastante habitual toparnos con escalas de tipo semáforo, en donde los distintos valores que puede alcanzar un indicador se juzgan dentro de rangos. Fíjense, acá simplemente aparecen 3 referencias muy utilizadas en todo el mundo. Una de ellas, la de la izquierda, propuesta por la Organización Meteorológica Mundial. La de la extrema derecha está propuesta y es aplicada en todo el territorio de Estados Unidos. Y fíjense que proponen distintos rangos de valores y son juzgados con categorías bastante disímiles. Cada una de ellas, lógicamente, tiene un sentido específico en el lugar para el que se calculó. Esto es parte de lo que les comentaba en el inicio de la charla sobre el empirismo. ¿Qué quiere decir? Que hablar realmente de un fenómeno de sequía obliga a estudiarlo localmente y ajustar localmente su significado. Les mencioné recién lo que significaba el timing. ¿Qué es el timing? No basta con estudiar el fenómeno de sequía a lo largo de un año, a lo largo de las estaciones, si particularmente el objetivo que nos interesa se focaliza en un pedacito del tiempo dentro del año, como por ejemplo, qué es lo que sucede con la oferta de agua durante un ciclo particular de un cultivo. El estudiar los eventos dentro de esos momentos es lo que nosotros conocemos como timing y es el quinto factor que nos permite estudiar a la sequía. De lo que les vamos a comentar ahora es particularmente todos estos conceptos
disculpen lo plomazo de tanta teoría, pero cómo estos conceptos los hemos utilizado en los últimos tiempos para tratar de entender un poco cómo vienen sucediendo los fenómenos de la sequía en Santa Cruz hasta la actualidad y cuáles empiezan a ser las proyecciones esperadas para el mediano y el largo plazo en el futuro. Bueno, buenas tardes. Leandro Almonacid, de este lado, un saludo a todos. Le voy a pasar a comentar un poco qué metodologías utilizamos como para caracterizar este fenómeno de las sequías. En este caso les voy a mencionar primero que nada dos fuentes de datos importantes sobre las que trabajamos. Primero tratamos de caracterizar qué viene pasando con estos eventos en el pasado reciente. Después intentamos hacer un pronóstico a partir de modelos, y eso es lo que le llamamos el cambio climático proyectado. En este caso vamos a utilizar, Boy recién nombró uno de los indicadores, que es el índice estandarizado de precipitación. Es uno de los tantos indicadores que existen, pero es uno de los más simples y más utilizados por la comunidad científica para caracterizar este tipo de eventos. Lo que utilizamos como base de datos fue propuesto por CRU, esta base de datos grillada, brinda datos con alcance global para todo el mundo y tiene datos desde 1910 hasta la actualidad. Esta base de datos se forma a partir de los datos que se emiten desde las estaciones meteorológicas de distintas organizaciones. En nuestro caso, el Servicio Meteorológico Nacional es una de ellas, pero los diferentes países tienen sus distintas organizaciones que compilan estos datos y los suben a una gran nube, donde Blue es uno de los tantos productos grillados, habiendo otros más, con distintas resoluciones y alcances. En este caso nosotros seleccionamos Blue porque, bueno, venimos trabajando representando la precipitación de la provincia de Santa Cruz y viendo cuál de estos productos que se ofrecen es el que mejor se ajusta a la variabilidad de la precipitación en nuestra provincia. No todos son los más precisos, justamente, y Cruz resultó, a pesar de tener ciertos desvíos, resultó el que mejor representa la precipitación para nuestra región. Así que lo primero que hicimos fue hacer un periodo de 1961 al 2020, son 60 años de información climática mensual de la precipitación, así para evaluar lo que llamamos el pasado reciente. Sobre aplicamos el índice estandarizado de precipitación para una escala de 6 meses, que lo que quiere decir es que yo tomo un valor a partir de la precipitación de los últimos 6 meses, en este caso, para poder representarlo. Los eventos de sequía los definimos como un índice negativo menor al menos 1, y en cuanto a los escenarios que planteamos hacia adelante, son los ofrecidos hay un proyecto mundial, global, que es utilizado por el IPCC, que muchos lo habrán escuchado, donde se junta la comunidad científica a estudiar lo que viene pasando con los eventos climáticos y a proyectar los mismos. Para eso se creó un proyecto que se denomina CEMIP, que está en su sexta edición, sobre el cual se compilan muchos modelos a lo largo del mundo. Distintas instituciones están estudiando este fenómeno, que es de escala global. Entonces cada institución tiene una propuesta de un modelo. Todos esos modelos van a una gran base o proyecto CEMIP, que es donde se estandarizan estos y se ofrecen a la comunidad científica para estudiarlos. No todos se ajustan bien en todas las regiones, por esto es que se presentan todos discriminados adentro de este gran proyecto, y después está el gran trabajo de que hay que ver cuál de estos modelos es el que mejor representa una determinada variable climática en su región. En este caso vamos a analizar lluvias anuales y estacionales, la frecuencia de los eventos de sequía, los totales y los extremos, y la duración y severidad media de cada uno de ellos. Acá un poquito les presento cómo fuimos eligiendo los distintos modelos.
como le mencioné, el CEMIP 6, en el caso de la precipitación para nuestra región, encontramos más de 27 modelos creados por distintas instituciones a lo largo del mundo, y cada una de ellas tiene una distinta representación del clima en la región. Entonces, lo primero es evaluar cuán precisos son estos modelos. Todos estos modelos ofrecen una primer parte que se llama etapa de validación, donde se ofrecen datos desde 1850 hasta el 2014. Este periodo de validación es el que sirve para evaluar cuán precisos son. Y después, una segunda parte que ya son las proyecciones de cambio climático, que van desde el 2015 hasta el 2100. Comúnmente esto es lo que más se utiliza. Para nuestra región, nosotros lo que hicimos fue seleccionar un periodo de validación de 20 años, en este caso fue desde 1995 a 2014, que le llamamos el periodo histórico. En este periodo histórico, lo que hicimos fue esos 27 modelos que incluyen, o sea, que se incluyen dentro del CEMIP, testearlos de una manera muy fácil, que es comparando la precipitación real con la precipitación modelada por estos, y calcular un desvío medio para cada modelo. Así obtuvimos 27 datos para cada uno de estos modelos y seleccionamos a los 5 mejores que están ahí en un costado. Tienen nombres algunos raros, que bueno, están muy influenciados por la institución que los crea. Una vez que seleccionamos esos 5 mejores modelos, lo que hicimos fue hacer un ensamble. Esto se utiliza mucho en metodologías para evaluar la posición climática, porque lo que se busca en realidad no es es el promedio de varios modelos, porque muchos de ellos están creados con distintos parámetros y tienen resultados muy distintos y según las regiones. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar los que mejor representaran la precipitación para nuestra provincia, para la provincia de Santa Cruz. Así obtuvimos esos 5 modelos y obtuvimos un ensamble. Ahora, ese ensamble es el que nosotros después vamos a proyectar hacia el futuro. Para esto tomamos 2 periodos futuros. Un periodo futuro de 2041 a 2060, le llamamos el ensamble futuro cercano, y un futuro lejano, de 2081 al 2100. Generalmente el IPCC hace los pronósticos hasta el 2100, así que seguimos un poco esa metodología. Ahora, a esto hay que agregarle los distintos escenarios futuros. Para esto tenemos que saber que los escenarios justamente son distintas realidades planteadas de acuerdo al crecimiento económico, de acuerdo al uso de energías, de variación en la cobertura vegetal por el uso del hombre. Estos distintos escenarios implican distintas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, plantean distintas respuestas del sistema climático. Acá podemos ver un poco cómo la concentración de dióxido de carbono atmosférico es la que varía según los escenarios, y tenemos lo que más se utiliza es usar 3 escenarios: un escenario pesimista, que es, según el IPCC, es nombrado como el SCP-1 2.6, donde lo que quiere decir es que la sociedad global, las políticas globales, apuntan a una reducción en el consumo de combustibles fósiles, el aumento en el consumo de energías alternativas, distintas medidas de mitigación fuertemente para disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Después tenemos el escenario pesimista, que es vamos a continuar como estamos hasta ahora, es donde no aplicamos ninguna medida de mitigación, seguimos utilizando combustibles fósiles y no incorporamos nuevas tecnologías limpias. Esto es lo que se le llama negocios continuarán como ahora, es el escenario pesimista, es el que la comunidad científica concuerda de que es hacia dónde estamos yendo hoy. Después planteamos un escenario intermedio,
que es el escenario moderado, que es el 2, 4 o 5. Cada uno de estos escenarios, y sumando con los distintos modelos, va a tener una representación distinta del futuro. En este caso nosotros nos abocamos solamente a estudiar la precipitación y en función de ello el fenómeno de las sequías. Bueno, ahora ya pasamos a mencionarle un poco los resultados que obtuvimos a partir de estas metodologías que le nombramos recién. Lo que estamos viendo en el pasado reciente, en estos últimos 60 años, por lo menos hasta el 2020, es que las sequías es un fenómeno que se viene dando, efectivamente, así como salen los medios, es un fenómeno que se viene dando en la provincia con distinta frecuencia, como verán, ahí está la provincia representada con sus distintas regiones hidrográficas, y vamos a ver de que la frecuencia de eventos por década no es igual para toda la provincia, hay zonas más afectadas que otras, donde, por ejemplo, hacia el centro este de la provincia o noreste de la provincia, es una de las zonas donde se presentaron mayor cantidad de eventos, aunque también podemos decir de que la zona centro, que es una de las zonas más secas de la provincia, no hay menos de 2 eventos por década. O sea, siempre estamos hablando de que por década hay eventos y estos son fenómenos que se vienen dando así. Ahora, para caracterizar a una sequía, como recién charló Boris, no solamente podemos hablar de la frecuencia, o no alcanza solamente con hablar de la frecuencia, sino que también tenemos que hablar de cómo es su duración y cuál es la severidad. La duración y la severidad son dos conceptos que están muy vinculados entre sí. En este caso vamos a ver de que los eventos de sequía, por lo menos en promedio, duran entre 1 y 4 meses, analizando el indicador del CPI-6, y, los eventos más severos se dan hacia el centro de la provincia. Esto es lo que se ha dado en los últimos años. Esto es el análisis de la base de datos CRU, esto es analizar los datos observados, lo que le llamamos cambio climático observado. Esto está un poco en función de las sequías, como habíamos hablado antes. Primero se dan las sequías de tipo meteorológica, que están directamente en función de cómo se vino dando la precipitación. En las charlas anteriores, hoy se ha introducido el tema de las tendencias. Esto es cómo viene la precipitación, si viene en caída, si no hay grandes modificaciones, o si hay en algunos lados incluso donde está aumentando la precipitación. Lo que vemos viendo es de que en la mayor parte de la provincia las tendencias son negativas, salvo unas pequeñas regiones donde hay una leve tendencia al aumento. Básicamente, las tendencias son hacia la caída en la precipitación, por lo menos acá estamos viendo la precipitación anual, y estas tendencias no son de la misma magnitud, de acuerdo a dónde nos paramos en la provincia. Situación similar que pasaba con dónde se distribuyen los eventos de sequía. Ahí podemos ver también, de acuerdo a la región hidrográfica, cómo la lámina anual acumulada promedio, en cuáles se está viendo más o en menos precipitación acumulada, de acuerdo, comparado a un periodo de referencia. Podemos ver también de que no solamente la precipitación anual es la que presenta signos de caída. Si hacemos un análisis intraanual, o sea, en las distintas estaciones del año, vamos a ver de que no todas las estaciones del año manifiestan la misma caída o la misma tendencia. Estamos viendo que en el verano e invierno se están dando las mayores caídas en la precipitación. Y el otoño tenemos, por ejemplo, en algunos casos, hasta lugares donde hay un poquito más de precipitación en estos últimos 26 años. Esto es analizando, no la base de datos CRU, pero es una base de datos propia, creada a partir de datos que integran un banco hidrometeorológico que tenemos confeccionado, que se ha presentado en charlas justamente anteriores.
Bueno, ahí lo que le hablamos hace un rato es lo que le llamamos cambio climático observado, es hablar de los datos que han sido observados, tomados por estaciones meteorológicas y convertidos, por ejemplo, en el caso de Cruz, a datos grillados que cubren, en nuestro caso, toda la región. Ahora lo que vamos a presentarle acá es qué es lo que se espera en el futuro, por lo menos analizando los modelos que mejor ajustaron a nuestra región. Vamos a ver los tres escenarios, el optimista, el moderado, el pesimista, de izquierda a derecha, y arriba vamos a ver el futuro cercano y abajo el futuro lejano. Acá lo que estamos analizando es el cambio en la precipitación anual, es el cambio porcentual. Vamos a ver que los tonos marrones son a menos, se espera menos porcentaje, y los tonos, y el blanco quiere decir una señal neutral, donde no es clara la señal. Van a ver también que hay asteriscos por toda la superficie de la provincia. Donde hay un asterisco quiere decir que la señal es robusta. ¿Esto qué quiere decir? De que de esos 5 modelos, por lo menos 4 coinciden en la señal. Esto quiere decir de que es una señal robusta y estamos hablando de un dato que es justamente coincidente para varios modelos. En este caso lo que vamos a ver es el escenario pesimista, justamente, es el que presenta los peores resultados. Estamos viendo una disminución en gran parte de la provincia de la precipitación a nivel porcentual, entre un 5 a un 30% de disminución, sobre todo en la región noroeste de la provincia. Y en los otros escenarios no se ve una señal tan clara. Sí se ve en el escenario moderado que hay una, una caída en el norte y en el noroeste, pero es muy marcado en el escenario pesimista esta caída porcentual en la precipitación anual. Ahora, si focalizamos solamente en el escenario pesimista, que es donde vimos estos resultados los más contrastantes, vamos a ver también de que se esperan distintos resultados según la estación del año. Podemos ver cómo la estación de verano es donde se esperan las mayores caídas en la precipitación nacional, en este caso, con valores de hasta un 50% menos en el noroeste, que estamos viendo que es una de las regiones más afectadas, y es un poco coincidente con lo que vimos en el en el periodo pasado reciente. O sea, esto ya está pasando hoy y se espera que en el futuro se espera que esto se intensifique. Vamos a ver cómo en las distintas estaciones del año se esperan distintas cosas. Hasta incluso en el invierno se espera un leve incremento de la precipitación hacia el sur y sureste, hacia el sur y suroeste de la provincia. Esta variabilidad es la que hace un poco de ruido cuando uno quiere trabajar con indicadores como el SPI, de escala semestral, que no reconoce por lo menos en los cortes de estación. Entonces, por ahí se obtienen resultados hasta a veces contrastantes, por eso hay que tener mucho cuidado con el análisis del SPI y la escala utilizada para representarlo. Ahora lo que se presenta en esta diapositiva justamente son los eventos de sequía. Habíamos dicho que para caracterizar a las sequías, no solamente necesitamos de la frecuencia de los eventos, sino también es importante analizar la duración y la severidad de los mismos. En este caso lo que presentamos va un poco de la mano con lo anterior, son los 3 escenarios y los 2 periodos de tiempo. Lo que podemos ver acá es la diferencia entre un periodo de tiempo futuro y el periodo de validación o el periodo presente, que recordemos que era de 1995 a 2014. Lo que vamos a ver acá son, en tonos naranja, vamos a representar si hay más eventos que en el pasado, y en tonos
grises o verdes, depende de cómo se vea, vamos a representar las regiones donde se esperan menos eventos que en el pasado. Lo que vamos a ver, analizando hacia el peor escenario, es que tenemos dos regiones bien marcadas, una región oeste y sur, donde se esperan menos eventos por década en comparación al pasado, y una zona centro y noreste donde se esperan más eventos. Esto por sí solo no quiere decir nada hasta que uno no analiza los demás conceptos. En este caso, acá estamos, en la diapositiva anterior, analizamos los eventos totales de sequía, y acá lo que hacemos es una discriminación en los eventos extremos. Son justamente los eventos más negativos que se dan en un periodo de tiempo, y en este caso lo que vemos es que no hay una señal tan clara hacia el escenario más pesimista. Podemos ver de que no hay una región donde se vea eh, eh, donde se vea influenciada con la diapositiva anterior, o sea que no van de la mano, hasta presenta señales muy diferentes. Esto con relación a los eventos extremos de sequía. También podemos analizar la duración media de estos eventos. Algo que se ve que eh, hacia el escenario más pesimista es que justamente en la región donde antes mostramos que habían menos eventos por década, se esperan que esos eventos sean más largos en el tiempo. Y la región donde se esperaban menos eventos, se muestren eventos de menor duración. Esto para el escenario más pesimista. Los otros escenarios no muestran una señal tan clara. Como habíamos hablado antes, la duración de los eventos de sequía, la severidad de los mismos está muy influenciada. Por esto podemos ver acá que en las regiones donde esperamos la mayor duración de las sequías, justamente sean sequías más severas. Señal contrapuesta con la región centro y noreste, donde vemos que estos eventos, habíamos dicho que se esperan que sean de menor duración y de menor severidad. Acá algo importante para mostrar es de que estamos viendo en la región oeste y sur que se esperan de que sean las más afectadas en cuanto a la duración y la severidad de los eventos, y estamos justamente en la zona de cabecera de las principales regiones hidrográficas de la provincia. Bien. En general, hay que tener presente que los estudios de sequía recién empiezan en la provincia. Desafortunadamente nos toca un combo de situaciones en las que, eh, como ya le contaba, llevamos entre 8 y 9 años, si no contamos el actual, en un proceso de seca que empezó en la temporada 2015-2016, y nos sorprende en un momento en el que los eventos empiezan a ser más recurrentes de los que conocíamos, y en un momento en el que no conocemos de todo, ni cómo se comportan, ni cuáles son los impactos posibles. Pero sin embargo, la realidad obliga a que se empiecen a tomar decisiones, sobre todo en materia de planificación y de adaptación a este tipo de eventos meteorológicos y climáticos que parecen tener una tendencia, como los primeros análisis muestran, empiezan a tener una tendencia a profundizarse y multiplicarse en el futuro. En algunas charlas previas les comentamos cuál es la realidad de las tendencias de las lluvias, tanto anuales como estacionales, y la gran variabilidad que tenemos en el territorio. No toda la provincia, no todo el sur de Patagonia se comporta de la misma manera, con las mismas tendencias, con la misma magnitud en las tendencias, todo lo cual justifica que el territorio se analice, se planifique y se intervenga en forma diferencial. Esto hay que tenerlo presente porque, así como habíamos comenzado esta charla, en general muchas veces
se tiende a una generalización de las cosas, se tiende a la generalización de los eventos de sequía, el impacto de la sequía y a las decisiones que se toman respecto a la sequía. Sin embargo, los datos empiezan a demostrar que el territorio es enormemente heterogéneo y requiere de un tratamiento particularizado. El análisis no solo de las tendencias recientes, sino de las proyecciones a mediano y a largo plazo, también permiten corroborar que el territorio no tiende a mostrarse de la misma manera respecto a la oferta de las lluvias en el futuro, tanto cercano como lejano. Esto quiere decir que estamos en la necesidad y en la obligación de asegurar en los próximos tiempos un mejor ajuste y un buen seguimiento de estos indicadores como para poder prever escenarios que les permitan no solo a los estados tomar decisiones, sino también a los individuos. Si hacemos un balance general de los últimos tiempos, con fuerte énfasis en los últimos 30 años, de los cuales tenemos una gran información del territorio, lo cierto es que este análisis muestra una sutil tendencia a la desaparición de lluvias, a la desaparición de las nieves, a un aumento en la frecuencia, el tipo, la magnitud y la duración de los eventos de sequía, la sequía, pero con una gran variabilidad en el territorio. Actualmente no sabemos a consecuencia de qué es esa variabilidad en los eventos. Todo esto es materia sujeta a futuros estudios. Sin embargo, lo que sí se puede ver, de igual forma que como se recomienda en diversidad de estudios a nivel mundial, todos estos comportamientos a través del indicador SPI, que es el que utilizamos en nuestros trabajos, acompañan bastante bien a las tendencias que estamos viendo en los últimos 30 años de lluvia. Por lo cual ayuda a fortalecer la idea de que puede ser un buen indicador para el estudio en el corto, mediano y el futuro plazo. Hay que tener en cuenta que, como les contábamos al comienzo de la charla, estos estudios de la sequía se focalizan solamente en el comportamiento de la lluvia. Pero hay que tener en cuenta que la lluvia por sí sola no necesariamente termina por describir el significado de una sequía. Y eso significa que no tenemos herramientas suficientes como para terminar de valorar cuándo un impacto es considerable o no. Podemos poner un ejemplo. Podemos tener dos tipos de cultivo en donde el momento sensible a la oferta de humedad difiera en esos dos cultivos, y basta que un evento de sequía caiga en el momento demandado por un cultivo, pero no por el otro cultivo, y de pronto no sabríamos cómo juzgar si el evento es crítico o no, simplemente porque a un cultivo lo afectó y al otro no lo afectó. Entonces, ese tipo de valorizaciones requiere que este tipo de trabajo se profundice más antes de poder tener herramientas definitivas para cuantificar estos impactos, tanto desde el punto de vista social, económico, como ambiental. En términos genéricos, los análisis nos han permitido confirmar que en los últimos 60 años, si bien hay una sutil tendencia a la profundización de estos eventos, lo cierto es que en los últimos 60 años se han presentado con una gran variabilidad territorial numerosos eventos de sequía de gran variabilidad en los factores analizados, con lo cual no estamos particularmente ante un escenario en el que esto se trate de un fenómeno nuevo o dramáticamente espontáneo. Sí es cierto que las tendencias empiezan a hacerse evidentes, y toda proyección que se ha ejecutado hasta el momento permite ver que este tipo de tendencias se van a profundizar en el futuro. Es posible también ver que, independientemente de la gran heterogeneidad que tiene el territorio, hay grandes regiones con sesgos que particularmente empiezan a mostrar tendencias, como por ejemplo el centro y noreste de la provincia, a situaciones de no tanta profundización de estos eventos como sí lo están mostrando el centro oeste y suroeste de la provincia. Como recién contaba Leandro, no son solo regiones críticas a las cuales asegurar el monitoreo por tratarse de áreas de recarga de, de, de agua en superficie como subterráneo, sino porque también se trata de las regiones en donde mayormente se concentra el potencial
la producción agropecuaria de la provincia. Realmente, bueno, los modelos a grandes rasgos lo que están permitiendo en este avance preliminar de los estudios es que existen estas dos grandes zonas que les mencionábamos, en donde hay dos grandes comportamientos diferenciados. Por un lado, en la región centro-oeste, donde tiende a haber una pronosticación de mayor cantidad de eventos con menor duración y menor severidad en relación a lo que está sucediendo en la región centro-oeste y suroeste, donde los fenómenos asociados tienden a ser los opuestos, es decir, empieza a haber tal vez una disminución en la cantidad de eventos, pero con mayor duración, mayor severidad, con potencialmente mayor impacto. Con lo cual, representan elementos importantes de juicio en la planificación futura, sobre todo de la adaptación necesaria para estas disponibilidades de agua en el sur. Bien, esto que les hemos comentado trata de ser un primer avance. En realidad se trata de líneas de trabajo en las cuales quedan muchísimos interrogantes por responder, pero antes de terminar el año no queríamos dejar sin tratar un poco el tema, porque se trata de un tema con mucha vigencia, muy especialmente por el hecho de que ya tenemos disponibles algunas notificaciones preliminares de que el efecto niño, que nos permitió asegurar de alguna manera en la región este año una situación de mayor humedad, tiene prácticamente una fecha de caducidad dentro del primer semestre de 2024, y eso va a significar que a los 8 años que les comentaba, desde el 2015 a esta parte, estamos profundizando eventos de sequía, es muy probable que ante una reversión del fenómeno Niño en el arranque del 2024, volvamos a periodos secos, con lo cual en los próximos tiempos el ajuste de estos indicadores que nos permitan caracterizar y asegurar un monitoreo de la situación del agua en la región adquieran mayor valor. Pero bueno, esperemos que les haya resultado de interés este nivel de avance con lo que conocemos sobre el fenómeno hasta el momento. Muchas gracias, Boris y Leandro. Sí, hay algunas consultas, así que bueno, se ve que fue de interés el tema. Tengo 5 o 6 consultas. La primera es, ¿quién toma las decisiones sobre una declaración de emergencia por sequía aquí en la provincia? Y si consultan al INTA por este tipo de datos y de estudios que ustedes mencionaron. Bueno, toda declaración de emergencia es una atribución, es una potestad de las autoridades de aplicación en la materia. En el caso de Santa Cruz, en la actualidad es una atribución del Consejo Agrario Provincial, que se puede gestionar, no es con exclusividad, porque también hay ocasiones en las que las declaraciones son de mayor alcance territorial y pueden ser declaradas por la nación. Pero siempre estamos hablando de autoridades de aplicación en materia agropecuaria, por ejemplo, dentro de las distintas jurisdicciones, como las provincias. En nuestro caso, en Patagonia, estamos habituados a declaraciones de emergencia que son de alcance agropecuario. Pero estas declaraciones de emergencia pueden tener otras aristas, como por ejemplo, cuando se hace referencia a escasez hídrica, es decir, cuando hay algunas limitaciones en la oferta de agua disponible, por ejemplo, para el consumo en las ciudades. No tenemos antecedentes particulares de alcances en declaraciones de emergencia de ese tipo en nuestra provincia, pero podrían ser también, en este caso, potestad de la autoridad de aplicación para Santa Cruz del Consejo Agrario Provincial. Estas declaraciones de emergencia tienen siempre alcance dentro del territorio en el cual se lo declara. Es un ámbito jurídico que da excepcionales al tomador de decisión para intervenir en la situación. En general es un instrumento que se desencadena cuando un evento ya está en marcha o ya empiezan a ser evidentes los efectos.
acuérdense, cuando empezamos la charla, en general este tipo de situaciones, la toma de decisión viene un poco desfasada de los eventos, es decir, el evento ya empezó a tener impactos y un tiempo después se hacen estas declaraciones. En términos de contribución, en términos de intervención para un evento, ese es el fin de una herramienta de emergencia. Y me olvidaba. Y si consultan al INTA con todos estos trabajos. Suele ser así, pero no siempre. En general hay muchas mecánicas por las cuales se llega finalmente a una declaración de emergencia. En muchas ocasiones es por la intervención, la demanda o la presión de un sector en particular. No tiene que estar necesariamente avalada por datos. De hecho, muchas veces si uno toma las declaraciones de emergencia a nivel país, no siempre hay datos de fondo que las disparen. En realidad, ese es el objetivo de tener indicadores como el SPI bien calibrados. No solo para satisfacer el deseo de generar ciencia y hacer gráficos lindos describiendo el pasado, sino el objetivo más importante de estos indicadores es tener una herramienta que permita ir monitoreando al clima y ver en qué momento se puede desencadenar un evento de sequía. Es a través de los datos que uno podría hacer una declaración de emergencia, anticipándose el evento y no cuando el evento ya se desencadenó y no puede hacerse mucho al respecto. Tenemos antecedentes en nuestra experimental, como así también en muchas experimentales del país, en las cuales se recurre al INTA justamente para aportar datos cuando se los necesita. Bien, acá hay un par de preguntas que están relacionadas, así que les hago las dos juntas. Si se sabe cómo afecta este fenómeno de sequía el caudal de los principales ríos de la provincia y lo que vienen estudiando ustedes con los fenómenos de sequía, si se relaciona con las mediciones que están haciendo en esos ríos. Bueno, no es tan fácil la correlación entre lo que sucede con la sequía y la dinámica del agua en distintas formas y en distintos reservorios. Siempre existe un correlato, todo es parte del mismo ciclo hidrológico, todo ocurre dentro de los límites de la cuenca hidrográfica, es decir, conocer el ciclo hidrológico, sus componentes dentro de una cuenca, es fundamental no solo para entender su dinámica, sino para tomar decisiones sobre esos recursos, planificar su manejo y su conservación. Para poder asegurar todo eso, se necesita un nivel de conocimiento que, sinceramente, en Santa Cruz todavía estamos generándolo. Sobre todo porque hay cosas que tienen un impacto directo y otras un impacto indirecto. En algunas cosas como el cauce, como los caudales de superficie y los volúmenes acumulados en lagos, tienen un correlato bastante directo entre lo que sucede con las precipitaciones y con los momentos de sequía respecto a los volúmenes ofrecidos. No cuesta mucho trabajo vincularlos, si bien las fuentes de alimentación pueden ser varias, no solo la lluvia, también la nieve, también el hielo glaciario, pero se pueden establecer algunos correlatos, y de hecho en estos últimos años, en estos 8 años de sequía que venimos arrastrando en la provincia, es posible observar y correlacionar muy bien lo que ha pasado, sobre todo en cuerpos lagunares pequeños, en el tirante de algunos lagos que se alimentan principalmente de la lluvia, en los caudales, es posible asociar estos dos comportamientos. No podemos todavía establecer este tipo de relaciones con otro tipo de reservorios como son los glaciares y los acuíferos. En el caso de los glaciares es bastante compleja esta relación. El Instituto Argentino de Nivología, el IANIGLA, es quien se encarga de monitorear acá en la provincia, y empiezan a aportar ya algunos datos importantes que permiten correlacionar todo esto con los eventos de sequía. Pero todavía necesitamos transitar un poco más de conocimiento. Bien. Otra de las preguntas es si tenemos ríos, lagos, glaciares en la provincia, ¿por qué no se enfrenta la sequía con el aprovechamiento de estos recursos? Bueno, para capitalizar las fuentes de agua se necesita inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura
puede ser cara, muy cara en territorios extensos, y particularmente difícil cuando no tenemos tal vez actividades económicas tan redituables como podrían tener otros territorios. Entonces, la sola oferta de un volumen de agua considerable eh, no necesariamente representa una herramienta fácilmente disponible a la hora de justificar una inversión para aprovecharlo. Se necesita de un combo de una serie de cosas. Se necesita tener el recurso agua, de hecho lo tenemos heterogéneamente distribuido, pero lo tenemos en la provincia. Pero claro, se necesitan inversiones en infraestructura. Y esas inversiones son caras, son complejas, llevan tiempo, y la única forma de anticiparse a escenarios en los cuales esa infraestructura está bien es a través de la planificación, a través del conocimiento y el seguimiento de lo que pasa con distintos fenómenos, en este caso como el de la sequía. Es decir, muchas veces, lamentablemente, como suele pasar con las declaraciones de emergencia, se reacciona cuando un evento se desencadenó. El ejemplo más claro de todo esto son las inundaciones. Pocas veces se anticipa la inundación y en general muchas veces interviene cuando ya se desencadenó el desastre y hay que evacuar gente o bien. Lamentablemente, en ese momento siempre se paga un precio alto. Sucede lo mismo que con la sequía. Cuando finalmente se declara, bueno, tal vez ya se perdió un año, una cosecha o un ciclo productivo. La única forma de anticiparse es a través de la planificación. Y la planificación requiere datos. Y esos datos requieren que alguien empiece a generarlos y a monitorearlos en el tiempo. Cuando eso sucede, los datos permiten demostrar fácilmente que es necesario invertir en infraestructura. Y con la anticipación suficiente es posible prepararse para anticipar estos eventos. No tenemos una gran cultura en nuestro país de la planificación. Eso es un problema. Cuando empiezan a suceder este tipo de eventos, simplemente nos sorprende. Es una cuestión cultural a la que debemos en algún momento empezar a revertir. Tenemos otras tres que están bastante vinculadas. Si se pueden predecir las sequías en la Patagonia, si se sabe cómo será el 2024 y si tuvieras que describir posibles eventos para los próximos 30 años para la zona de Fuentes del Coile, ¿qué dirías para un escenario moderado y para uno pesimista? Si te vas olvidando, después te reitero. Básicamente con las tres preguntas son preguntas para un oráculo, más que para estos dos modestos analistas. Hay una premisa que todo aquel que va a consultarle a una bruja sabe. Es más fácil hacer una pregunta bien lejos en el futuro que una pregunta para los próximos 10 minutos. Es más fácil preguntar si la vida de uno va a ser rica y próspera 30 años en el futuro que cuál es la próxima matrícula del auto que pase enfrente de mi casa. Con esto pasa más o menos lo mismo. Eh, Cuanto mejor la calidad de los datos disponibles, cuanto mayor la serie de datos disponibles, cuanto mayor la riqueza de información disponible sobre un territorio, tanto mejor resulta la etapa de calibración de un modelo para predecir el futuro. Eh, Acá ya tenemos un problema en nuestra realidad en la provincia. Las bases de datos que actualmente disponemos de información meteorológica son bases de datos relativamente recientes, muy ralas en el territorio, no hay una gran diversidad de datos, no hay series largas, no hay series muy confiables. Mayormente los datos disponibles proceden de gente con mucha voluntad, pero no oficiales. De hecho, la mayor base de datos que nosotros disponemos son todas contribuciones de observaciones de establecimientos agropecuarios. No tenemos redes oficiales de datos meteorológicos con gran cantidad de puntos. Entonces, ahí tenemos un inconveniente. Cualquier escenificación del futuro ya se apoya en una base más o menos endeble. El disponer de datos a nivel mundial, esta es una tendencia en los últimos años, fantástico, hay millones de modelos dando vueltas. Pero esos modelos están generados en otras regiones del mundo con mayor cantidad de información, no necesariamente están apropiadamente validados en nuestro territorio. De hecho,
trabajos en los últimos tiempos nos han permitido ver que muchos de los modelos globales que se acceden muy fácilmente a través de Internet no ajustan bien en nuestra región y no predicen bien. Con lo cual, todo ejercicio de modelización del futuro hay que agarrarla de los pelos por el momento. Y aún así, siempre son más fácilmente interpretables o trabajables, si se quiere, en futuros lejanos. Claro, son más difíciles de comprobar, ¿no? Pero en general permiten dar una idea, aunque vaga, más sencilla del futuro lejano. Si lo queremos aproximar a tiempos muy cortos, como qué es lo que va a suceder el año que viene, en general se pueden hacer aproximaciones teóricas, pero no con mucha certeza. Mentiría cualquiera que arriesgue un pronóstico. Sí podemos saber y aproximar algunas cosas. Por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional ya empieza a difundir eh, documentación respecto a la finalización de la fase del Niño y al inicio de una fase Niño. Bueno, eso en regiones como las nuestras significa un predominio a una situación un poco más seca que la normal, contraria a la situación de Niño, que es un poco más húmeda a la normal. Bueno, esto nos permitiría suponer que el año que viene, sobre todo en el segundo semestre, va a tender a ser más seca que lo que ha sucedido este año. Pero no hay un pronóstico con números posibles, eso no es factible, solamente aproximaciones. Es lo mismo que si consultáramos a cualquiera de los pronósticos meteorológicos en línea o en aplicaciones de celular. Conforme me aleje un poquitito empiezan a ser un poco ambiguos y esto requiere que uno todos los días esté chequeando a ver cuál es la mejor precisión. En este caso para nosotros, durante el 2024, disponer de datos y poder analizarlos recurrentemente nos va a permitir tener un mejor pronóstico a medida que nos vayamos metiendo en el año. Y respecto a Fuente del Coile, bueno, en los análisis que hemos hecho y en la presentación que teníamos no profundizamos mucho en ese tema, muy localmente, para una fracción del territorio, pero sí se podría hacer un análisis a pedido con precisión, porque la región de Fuente del Coile tiene en proximidad muchas estaciones meteorológicas del sector chileno. Nosotros tenemos todo nuestro límite occidental y sur de la provincia con cuencas compartidas con Chile, y eso nos permite acceder a mucha información hidrometeorológica chilena de mucha utilidad para caracterizar estos fenómenos. En regiones como la del Puente del Coile se podría, tal vez, habría que analizarlo, pero ensayar un poco mejor el análisis de las tendencias recientes y alguna proyección futura con relativa más facilidad que en el resto de la provincia. Un poco por esto de que hay más datos y mejor distribuidos en el territorio y de mayor extensión temporal, ¿no? Sí. Sería cuestión de que el interesado nos escriba y ver con qué podemos contribuir. Buenísimo, queda planteado entonces para quien hizo la pregunta, bueno, es alguien conocido, quien de paso le mandamos muchos saludos. Bueno, como para ir cerrando, quería aprovechar, como es la última charla, a agradecer a todos quienes nos han acompañado, no solo los que estuvieron participando de las charlas y los disertantes, como Santiago Arancet, bueno, Boris y Leandro hoy, Fernando Manabela, como la gente que estuvo en el detrás de cámara, Carlos Urraco y José López Castaño, que estuvieron en la parte de logística y de todo el sistema, Débora Peralta, Cecilia Montserrat y bueno, hoy Santiago también en la parte de preguntas y bueno, ir viendo y moderando también en algunos casos. Así que les agradecemos y bueno, esperamos que continuar con este ciclo en el 2024. Muchas gracias. Buenísimo, Liliana, muchas gracias.